Hay historias que parecen imposibles, hasta que alguien las convierte en realidad. Un niño que creció entre potreros de tierra, en un barrio humilde de Quinindé. Un chico marcado por la tragedia desde los 9 años. Un joven que cargó con dolor, pobreza y ausencia, pero aún así decidió no rendirse. Ese niño se volvió defensa. Ese defensa se volvió profesional. Y ese profesional terminó levantando la Champions League. Hoy vamos a conocer la historia de William Pacho. La historia del ecuatoriano que pasó de ser un desconocido en Esmeraldas a convertirse en uno de los defensas jóvenes más respetados de Europa y en un símbolo de orgullo para todo un país. Ponte cómodo, porque esto es mucho más que fútbol. Es la historia de cómo un chico sin nada lo terminó logrando todo. William Joel Pacho Tenorio nació el 16 de octubre de 2001 en Quinindé, Esmeraldas. Una zona llena de talento, música, alegría, pero también marcada por pobreza, inseguridad y falta de oportunidades. Su familia era humilde. Su madre, Rosa Tenorio, trabajaba sin descanso para sostener el hogar. Ella era su guía, su ejemplo, su fuerza. Pero cuando William tenía apenas 9 años, la tragedia golpeó. Su madre falleció a los 51 años. Ese momento cambió todo, lo quebró, pero al mismo tiempo lo formó. Años más tarde, ya como profesional, eligió llevar el número 51. No es casualidad. Es su homenaje permanente, un recordatorio de quién lo formó incluso en ausencia. En su barrio había muy poco, calles de tierra, potreros improvisados, balones desgastados, pero Pacho tenía algo que no se compra, hambre de superación. Jugaba todos los días, bajo lluvia o sol, descalzo o con zapatos prestados. El fútbol era un refugio, una forma de escapar, de soñar, de encontrar identidad. Quienes lo conocieron de niño recuerdan que no era el más fuerte ni el más grande, pero sí el más decidido, el que nunca faltaba, el que siempre quería aprender, el que repetía una y otra vez que iba a llegar lejos. No por gloria, no por dinero, sino para honrar la memoria de su mamá. A los 14 años llegó la oportunidad que podía cambiarlo todo, una prueba en Independiente del Valle. Para muchos jóvenes ecuatorianos, IDV no es solo un club, es una escuela, un laboratorio, una máquina de formar futbolistas profesionales. Pero entrar ahí es durísimo. Pacho llegó flaco, tímido, callado y con una maleta que apenas tenía lo necesario. Mientras otros chicos venían con mejores condiciones físicas o más recursos, él llegó con algo distinto: disciplina y madurez. Los entrenadores notaron algo especial desde el primer entrenamiento: su lectura del juego, su calma para defender, su capacidad de corregir y aprender rápido. Era un adolescente, pero pensaba como un central europeo. La formación en IDV no es fácil. Incluye gimnasio, análisis en vídeo, táctica avanzada, estudios, disciplina estricta. Muchos jóvenes no aguantan. Pacho sí. Nunca se quejaba, nunca respondía mal. A los 17 años ya entrenaba con el primer equipo. A los 18 debutó en Primera División. Y desde ese día quedó claro: este chico no era un central más. Ganó la Copa Sudamericana, ganó la Libertadores Sub-20, y en ambos torneos mostró su sello: anticipación, velocidad, duelos ganados y una madurez que sorprendía para su edad. Los scouts europeos tomaron nota. Independiente del Valle lo había pulido, pero su destino estaba lejos de Ecuador. En 2022 llegó el momento que todo futbolista ecuatoriano sueña, pero que muy pocos realmente viven: la llamada desde Europa. El Royal Antwerp de Bélgica decidió apostar por él. No era un gigante del continente, pero sí un club serio, exigente y con un proyecto que podía impulsarlo a otro nivel. Para Pacho, que venía de los potreros de Quinindé y de la exigencia de IDV, mudarse a Europa no fue solo un cambio deportivo, fue un choque de vida. Nuevo idioma, nuevo clima, nueva cultura, nueva velocidad de juego y, sobre todo, nueva presión. En Bélgica ya no era el chico prometedor de IDV. Ahora tenía que demostrar que podía competir con delanteros más fuertes, más rápidos y más experimentados. Los primeros meses fueron duros. Muchos jugadores latinoamericanos se quiebran en esta etapa. Pero Pacho no. Porque él no había llegado hasta Europa para dudar. Había llegado para quedarse. Entrenó más fuerte que todos. Pidió análisis adicionales. Corregía sus errores rápido. Y poco a poco empezó a ganarse la confianza del entrenador. En poco tiempo dejó de ser el joven ecuatoriano desconocido para convertirse en un titular clave. Su agresividad inteligente, su velocidad en los cruces y su capacidad para anticipar jugadas
lo hicieron imprescindible. Luego llegó lo impensado. El Royal Antwerp ganó la Liga después de 66 años, una hazaña histórica. Y Pacho fue una pieza fundamental en ese título. Europa empezó a mirarlo con otros ojos. Ya no era un proyecto, era una realidad. Los números hablaban por sí solos. Duelos ganados, recuperaciones limpias, cero miedo al contacto y una madurez defensiva impropia para un joven de su edad. Bélgica fue su primer salto, pero el fútbol europeo ya tenía claro que su historia no terminaría ahí. Después de su temporada histórica en Bélgica, era evidente que Pacho estaba listo para un escenario más grande, y ese escenario fue la Bundesliga. En 2023, el Eintracht Frankfurt lo fichó por 11 millones de dólares, un movimiento que al principio generó dudas entre los aficionados. ¿Quién era este ecuatoriano? ¿Realmente valía tanto? En Alemania el ritmo es más rápido, el juego es más físico, los errores se pagan caro. Pero Pacho respondió desde el primer partido. Su adaptación fue sorprendentemente rápida. La Bundesliga lo moldeó, lo exigió, lo llevó al límite, y él superó cada examen. Sus estadísticas lo colocaban entre los centrales jóvenes con mayor porcentaje de duelos ganados en la liga. Y no solo eso, demostró ser un líder silencioso, un jugador que no necesita gritar para imponer respeto. En Frankfurt, Pacho encontró algo más que un club. Encontró la prueba de que podía competir al máximo nivel, que podía defender contra delanteros top, que podía convertirse en uno de los mejores centrales jóvenes de Europa. Y esa evolución no pasó desapercibida, porque mientras seguía creciendo, uno de los clubes más poderosos del mundo ya tenía su nombre marcado en la lista. El Paris Saint-Germain, uno de los clubes más ricos y exigentes del planeta, decidió ficharlo por una cifra enorme, y las dudas volvieron a aparecer. Es arriesgado, es joven, no tiene experiencia en grandes escenarios. Pero había alguien que sí confiaba plenamente en él, Luis Enrique. Desde el primer entrenamiento, el técnico entendió que Pacho tenía algo que el PSG necesitaba: solidez, carácter, velocidad y una madurez impropia para su edad. Pacho no llegó a París a pasear, llegó a competir. Primero minutos en Liga, luego titularidades, luego partidos clave en Champions. Y así, paso a paso, se ganó el respeto de la hinchada y de la prensa francesa. Su calma con balón, sus anticipaciones limpias, su agresividad controlada y su capacidad de no sentir presión hicieron que muchos lo llamaran el muro ecuatoriano. Pero lo mejor estaba por venir. La Champions League 2024-25, el PSG arrancó el torneo con dudas, pero con el pasar de las rondas se volvió un equipo imparable. En octavos, cuartos y semifinales, Pacho tuvo acciones decisivas, anticipaciones clave, bloqueos que cambiaron partidos y una frialdad impresionante bajo presión. Y entonces llegó la gran final, PSG vs Inter de Milán, el partido más importante de su carrera, el escenario más grande del fútbol de clubes, el mundo entero mirando. Pacho jugó con la misma calma con la que jugaba en los potreros de Quinindé, con la misma determinación con la que entrenaba en IDV, con la misma fuerza que le dejó su madre. PSG dominó, goleó y finalmente levantó la primera Champions League de su historia. Y ahí estaba él, William Pacho, el niño de Quinindé, el chico humilde que jugaba descalzo, el joven que perdió a su madre demasiado temprano, el defensa que Europa no conocía hace pocos años. Ahora levantando la orejona, primer ecuatoriano en hacerlo. Una historia escrita con sacrificio, disciplina, lágrimas y carácter. Hoy, Pacho no solo es un defensa de élite, es un símbolo, un orgullo nacional, una prueba viviente de que ningún sueño es demasiado grande cuando la mentalidad es más fuerte que las circunstancias. Si te gustó este vídeo y quieres más historias de futbolistas que están cambiando el juego, no olvides dejar tu like y suscribirte. De verdad, eso ayuda muchísimo al canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo.